¿Qué onda, gente coquetona? Espero que ande todo bien por allá y que estén a todo dar. Hoy vamos a reaccionar a Andalucía y sobre todo aprender del video y de ustedes. Andalucía, pues al ser una región demasiado extensa, voy a empezar por Sevilla. Qué bueno que lo que encontré, pues que Sevilla es un área metropolitana en realidad que está compuesta por 46 municipios y son más o menos 1,5 millones de habitantes en 4.900 kilómetros cuadrados. Por supuesto, esta área metropolitana de Sevilla también tiene un municipio del mismo nombre, Sevilla, con 684.000 habitantes. Y que Sevilla es la parte más poblada de Andalucía. También un dato que me parece muy interesante es que su casco antiguo es el más extenso de España y el sexto más grande de Europa. Entonces desde ahí estamos, pues ya nos estamos imaginando más o menos las dimensiones y de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que me resalta también mucho es la parte de la gastronomía, la parte de historia y cultura y las características de su gentilicio, que he visto que pues es en Andalucía es como muy peculiar. Y no quiero dejar de lado que obviamente en Andalucía pues también está Málaga, está Córdoba y están otras provincias y comunidades. Pero vamos a empezar por Sevilla. No me olvido de nadie, locos. Este video de historias de Karki Productions. Un fenómeno. Al sur de la península ibérica está Andalucía. Tiene algo más de 87.000 kilómetros. Al sur de la península ibérica está Andalucía. Tiene algo más de 87.000 kilómetros cuadrados y está situada en un lugar estratégico, entre dos mares y entre dos continentes. Esta es su bandera. ¿Te has fijado en el dibujo del medio? Son las columnas de Hércules. ¿Sabes por qué? Porque los historiadores más antiguos pensaban que aquí se encontraba el fin del mundo, que este es el lugar donde Hércules puso sus columnas. Esto solo es una pequeña parte de la sorprendente historia de Andalucía. Pon atención, Pues metafóricamente sí. que ahora te cuento el resto. Empezamos. Estamos en la prehistoria. El territorio andaluz está habitado por una serie de poblados cuyos habitantes viven de la agricultura y ganadería. Son pueblos primitivos. Pero entonces, hacia el año 1200 a.C., se desarrolla por esta zona de aquí una civilización rica en metales preciosos, tartesos. A lo largo de los siguientes siglos, atraídos por esas riquezas, van llegando pueblos colonizadores del este del Mediterráneo. Primero los fenicios, hacia el siglo XI a.C., que crean sus colonias en Gadir, Cádiz, Abdera, Adra y Sexi al-Muñecar, entre otros. Y luego los griegos, en el siglo VI a.C. Pues bien, en la interacción comercial con estos pueblos, los tartesos van desarrollándose hasta convertirse en un país brillante y riquísimo, con su propia lengua y escritura. Algunos lo consideran el... Voy a decir un facto. Andalucía nació grande. Ahí lo dejo. el primer país políticamente organizado de Europa. Fíjate su importancia que se piensa que aparece mencionado en la mismísima Biblia. Empezamos Todo el país hispano. fuerte. A lo largo de los siglos, la civilización tartésica empieza a decaer, y entonces, en el siglo III a.C., llega un nuevo pueblo del Mediterráneo, los cartagineses, quienes ocupan la zona y se instalan en estas tierras. Pero atención, Cartago es la gran competencia de otro pueblo con muchas ganas de expandirse por toda Europa, Roma. En las guerras que tienen entre los dos pueblos, los romanos entran en la península y llegan hasta tierras andaluzas. La conquistan toda y permanecen en ella 7 siglos. A lo largo de todo ese tiempo, hacen grandes aportaciones a la vida de la región, construyen calzadas y puentes, introducen nuevas formas de arquitectura, agricultura y minería, y traen un nuevo idioma, el latín, del que derivarán el español o el andaluz. Además, organiza la península administrativamente, y el territorio andaluz se convierte en una provincia, la Bética, por el río Betis, el Guadalquivir. La Bética es una de las provincias más dinámicas y desarrolladas económicamente del imperio, tanto es así que de aquí salen importantes personalidades, como los emperadores Trajano y Adriano, y el filósofo Séneca. ¿Te suena, no? Entramos en el siglo V. El Imperio Romano está en decadencia, y aprovechándose de ello, los pueblos del norte de Europa entran en el imperio y alcanzan la península ibérica. Los primeros en llegar a tierras andaluzas son los vándalos, pero no se quedan mucho tiempo, solo medio siglo. Luego llegan los visigodos, que someten a los vándalos y se instalan aquí. Los visigodos en realidad invaden toda la península y crean un reino que dura 2 siglos. Eso sí, a pesar de esa invasión visigoda, la dinámica cultural y social andaluza no se pierde.
Y entonces llega una época importantísima para Andalucía. Los pueblos musulmanes se están expandiendo por el norte de África y en el 711 alcanzan el estrecho de Gibraltar. Lo cruzan y tras pelear contra los visigodos en la famosa batalla de Guadalete, invaden rápidamente casi todo. Andalucía se convierte en zona islámica. Los musulmanes que han llegado hasta aquí comienzan a llamar a la península Al-Ándalus. Al-Ándalus es una pasada. Se desarrolla tanto que llega a convertirse en el centro cultural más importante y una de las zonas más sofisticadas de Occidente. Y su capital está en Andalucía, Córdoba. Imagínate todo lo que aportan los musulmanes a la sociedad andaluza. Por cierto, yo soy de un lugar aquí que se llama Córdoba, Veracruz. Es muy chiquito, obviamente, no es comparado con Córdoba, España, pero nos unen. Nuevas técnicas de agricultura y regadío, una arquitectura increíble, sistemas de higiene, elementos culturales. Por cierto, ya sabrás que... Bueno, he nacido ahí, pero ahorita vivo en Guadalajara, México. Que sé que también hay un homónimo en España, pero que no es como tal una ciudad, ¿no? Al-Ándalus proviene de la palabra Andalucía, ¿no? Pero mira qué está pasando. Los habitantes del norte de la península están expulsando poco a poco a los musulmanes, y en ese proceso se están creando diferentes reinos cristianos. Pues bien, a mediados del siglo XI, Al-Ándalus toma la decisión de dividirse en taifas, en pequeños reinos, lo que le hace más débil ante el avance de estos cristianos. Y para el siglo XIII, las tropas de Castilla alcanzan ya territorio andaluz. En el año 1212 se da una batalla importantísima, la de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos todos unidos contra los musulmanes. Los musulmanes pierden la guerra, y los reyes de Castilla se adentran en tierra andaluza. Crean tres reinos, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el reino de Jaén. Todos ellos, aunque con cierta autonomía, siguen dependiendo de los reyes de Castilla. Pero como ves, este territorio, el reino de Granada, se resiste, convirtiéndose en el último bastión musulmán en la península. Andalucía, por tanto, queda dividida en dos zonas, esta, la musulmana, y esta, la cristiana, durante muchos años, nada menos que 2 siglos. Y entonces llega un año histórico, 1492. ¿Te suena la fecha, no? Para este año, Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón, ya se han casado, convirtiéndose en los gobernantes de todo esto, y también de esta parte de Andalucía. Pues bien, en este año, y después de 8 años de asedio, conquistan Granada. Es el fin del gobierno musulmán en la península. A partir de ahora, Andalucía está toda ella bajo gobierno cristiano. Pero en ese año pasa algo más. Ya sabes que a que sí, Isabel de Castilla financia a Cristóbal Colón el viaje que le lleva a conquistar América. El viaje parte... Coincide mucho, ¿no? El Al-Andalus, e Hispanoamérica. Entonces, muchas cosas que nos unen. de aquí, de Palos de la Frontera, con una tripulación en su mayoría andaluza. Como sabes, la colonización de América es el primer paso que convierte a España en todo un imperio. Pues bien, el centro político y económico de ese imperio se traslada a una ciudad andaluza, a Sevilla. ¿Por qué? Porque esta ciudad es el lugar al que llegan los barcos de América y del que parten al resto de Europa con su mercancía. Es el punto de relación entre el continente americano y Europa. Sevilla es considerado el puerto de Indias y convierte a esta zona en la región protagonista de Occidente de su época. Pero todo no es tan bonito como parece. Este papel que desempeña Andalucía de nexo entre América y Europa no supone un especial desarrollo económico para la zona. Y además, a partir del siglo XVII, las aportaciones que llegan de América empiezan a reducirse. Ya no llega tanta riqueza. Andalucía pierde su protagonismo político y comienza a sufrir una decadencia económica que durará mucho tiempo. Luego te cuento hasta cuándo. Andalucía se empobrece. Por si fuera poco, aparece en escena este personaje, el conde duque de Olivares, la mano derecha del rey de entonces. El conde duque decide establecer una subida de impuestos en todo el reino para compensar el desgaste económico que está sufriendo. Como imaginarás, esta medida produce en los ciudadanos y ciudadanas andaluces un malestar que explota en la revuelta de Ardales. Pronto, las revueltas se propagan por toda Andalucía, durante nada menos que 15 años. El gobierno responde duramente, y finalmente el ejército real consigue paralizar las revueltas y condena a muerte a sus cabecillas. Fin de las revueltas. Llegamos al siglo XVIII. Atención con lo que está pasando. El rey de España no tiene descendencia y, por tanto, no hay sucesor al trono. En Europa hay dos candidatos, Felipe de Borbón, en Francia, y el archiduque Carlos, de Austria. Y surge la guerra para ver quién se la queda. La guerra de sucesión. Es una guerra europea y también civil, porque España está dividida en dos bandos, cada uno defendiendo a un sucesor.
Andalucía lucha a favor del candidato Borbón. Aunque realmente esta guerra tiene poca repercusión en Andalucía, pasa algo relevante. Los reyes de Inglaterra, que luchan del lado de los Austrias, envían su escuadra aquí y atacan esta zona. No consiguen establecerse, pero en 1704 toman Gibraltar. Esta parte de Andalucía pasa a ser ocupación inglesa, hasta el día de hoy. Pues bien, Francia gana la guerra y la corona española pasa a manos de la dinastía de los Borbones. Estos reyes tienen una política centralista, es decir, quieren tener mayor control sobre todas las zonas españolas y también sobre Andalucía. ¿Te acuerdas de los 4 reinos de Andalucía? Pues anulan sus fueros, las instituciones de autogobierno, y dividen la zona en provincias regidas directamente desde Madrid. Andalucía pierde el poder de autogestionarse. Entramos en el siglo XIX. Llegamos a un momento importantísimo para Andalucía. Te sitúo. Napoleón, en su intención de gobernar toda Europa, lleva a su tropa a España para invadirla. Los españoles reaccionan y comienzan la llamada Guerra de Independencia. Pues bien, en esa guerra contra las tropas francesas, los andaluces tienen un protagonismo especial. ¿Te suena la batalla de Bailén? Fue la primera gran victoria de los españoles, y se dio en tierra andaluza. Pero no solo eso. En plena guerra de la independencia, las Cortes Generales se desplazan a la única ciudad que queda libre. Oye, me envolvió la historia. Seguimos. De la ocupación francesa, Cádiz, y hacen algo histórico. Redactan la primera Constitución española. Es una constitución supermoderna para la época y supone el primer paso contra las monarquías absolutistas que vienen gobernando desde la Edad Media. Seguimos en el siglo XIX. La industrialización, que se está dando en toda Europa, llega también a Andalucía, hasta el punto de convertirse en la segunda región más industrializada de España. ¿Lo sabías? Pues fue así. Sin embargo, esta industria no prospera y las estrategias por mejorar la economía fracasan. Y algo más, las colonias americanas españolas se independizan y dejan de llegar riqueza del otro lado del océano. La economía de Andalucía toca a fondo. Como reacción a esta situación, aparecen movimientos obreros en Andalucía, como el comunismo y anarquismo, y también el nacionalismo andaluz, de la mano de Blas Infante, un político que a través de sus libros e ideas reivindica la historia y el autogobierno de Andalucía. Y en esa situación complicada, en 1936 estalla la Guerra Civil Española. La población andaluza queda dividida entre los que defienden la República y los que están a favor de Franco. Es una época durísima con miles de perseguidos y fusilados, como Blas Infante, que perdura en la dictadura franquista. Con la muerte de Franco se da paso a la época de la democracia. En 1981 se le concede a Andalucía el Estatuto de Autonomía, lo que supone tener un gran nivel de autogobierno. Crece el turismo. En 1992 se celebra la Expo Universal y se inaugura el tren de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid y el resto de España. Andalucía se moderniza y se da por fin un intenso desarrollo económico y cultural. Hemos llegado a la actualidad. Mucha historia, muchos sucesos, desde los musulmanes al andaluz, la llegada de Isabel, después los Borbones, después la Guerra Civil, después antes también la Constitución de Cádiz, la relación con Hispanoamérica. Así que no me quiero imaginar cómo son los museos, cómo son las calles y la variedad y la diversidad que hay en toda Andalucía. Entonces voy a empezar con Sevilla. Este video es de Enrique Alex y veamos qué tal. Empezamos alegres. De Sevilla se ha escrito, se ha hablado y se ha cantado muchísimo. Cuna del flamenco, parte importantísima de la historia de España y para muchos una de las ciudades más bonitas del mundo, este es uno de los lugares de Europa con más monumentos por metro cuadrado. Palacios árabes, patios, monasterios, bosques urbanos, calles estrechas y construcciones modernas conviven creando una de las ciudades más reconocibles que se pueden visitar. Vaya flow que se carga el Alex. Sevillana querida. Este es uno de esos vídeos en los que os voy a pedir que os sentéis y veáis hasta el final porque esta ciudad tiene tanto que ofrecer que vale la pena disfrutar cada rincón. Bienvenidos por segunda vez a Sevilla. La ciudad más bonita del mundo. ¿Qué va a decir un sevillano? Seguro que hay un montón de ciudades preciosas en España que todavía no conocemos. Pero para mí esta es
la ciudad más bonita de España, sin duda. Es que da igual donde mires. Un ejemplo. Es que es maravilloso. Por Sevilla tiene un color especial. advertencia, estamos en plena pandemia, julio de 2020. Cuando nos veáis sin mascarilla, es que no hay, como veis, nadie a nuestro alrededor, ni se espera que haya nadie. En parques y demás. Incluso en la calle, porque la verdad es que ahora mismo el turismo está muy parado y no hay apenas turistas, así que es un muy buen momento para enseñaros esta ciudad tan maravillosa. De verdad que es que vale la pena venir una vez y otra vez y otra vez. La historia de Sevilla empezó con los fenicios, a los que siguieron cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Todas estas etapas han dejado huella en la ciudad, que hoy conserva muchísima historia en cada calle, especialmente las del casco histórico. Urbanismo romano, estilo musulmán y construcciones reutilizadas y adaptadas por cada civilización que tomaba el control han dado forma a la ciudad y la han convertido en un referente histórico y turístico en el mundo. Sevilla, como no puede ser de otra forma, tiene algunos de los monumentos más visitados de España y este es uno de ellos. El año pasado recibió más de 2 millones de visitantes. Este año, con la situación, pues obviamente van a ser unos pocos menos. Es el Real Alcázar de Sevilla, un complejo palaciego que se ha construido en diferentes épocas. Empezó a construirse en la Alta Edad Media, pero también tiene restos islámicos, restos góticos. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 87 y es residencia también oficial de la monarquía española cuando viene aquí a Sevilla, lo cual lo convierte en el palacio en uso más antiguo de Europa. Vamos. Asentado sobre estructuras romanas y paleocristianas, el gran esplendor del Alcázar proviene de la época musulmana, a la que posteriormente se hicieron añadidos como el Palacio Gótico. Es tan raro verlo sin nadie que creo que vale la pena dejaros con las imágenes. Comentó gótico, ¿verdad? Saben que el flamenco y Sevilla me dan como unas vibras como alegría, misticismo, amabilidad y como algo como gitano, ¿sabes? Vamos a descansar un poco porque hace todo el calor que os imagináis y un poquito más. Como os decía antes, este es uno de los lugares más visitados de España y ya veis por qué. Es espectacular y la mezcla de estilos, la verdad es que es muy difícil de ver y muchos sitios recuerdan incluso a la Alhambra de Granada. Los que seáis muy fans de Juego de Tronos vais a reconocer ahora en los jardines del Alcázar que vamos a recorrer la ciudad de Dorne. Atentos. Estos son los jardines más antiguos de Sevilla. Reformados y ampliados, siempre han mantenido sus características musulmanas, con fuentes, creando parcelas ajardinadas y haciendo uso de dos elementos que se ven en todas partes en la ciudad: azulejos y naranjos. Como os decía, es casi imposible caminar por Sevilla sin encontrar restos de su historia. A la orilla del brazo del Guadalquivir que atraviesa la ciudad se encuentra la Torre del Oro, perfectamente conservada hasta hoy, pero voy a aprovechar esta ocasión para recomendaros hacer lo que veis: disfrutar de un paseo al atardecer y los increíbles colores del cielo sevillano.
Hablando de recomendaciones, la imponente Catedral de Sevilla y la Giralda, la torre Calles bohemias de Sevilla. que sirve de icono de la ciudad, son aún más espectaculares de noche. Sobre todo si visitáis la ciudad en verano, aprovechad el fresco cuando cae el sol para poder apreciar los miles de detalles de su exterior. La gorra con vuestro permiso, que ya parecía que acababa de salir de la ducha. Bienvenidos a uno de mis lugares favoritos de toda la ciudad de Sevilla. Esta es la Plaza de España, que se terminó de construir en 1929 para la exposición iberoamericana. Tiene un significado muy bonito que a mí me encanta, y es que mirad, como veis, tiene una forma semicircular y representa un abrazo de España a sus antiguos terrenos en el continente americano. Tiene un montón de detalles preciosos que ahora os enseño, incluyendo barandillas de cerámica pintadas a mano, y ahí en el fondo hay bancos donde todas las provincias españolas están representadas. Vamos a dar una vuelta. Este es uno de todos los detalles que os comentaba que hacen de este un lugar tan especial. Por cierto, que por aquí la gente monta en barquita, aunque como os digo, entre la hora que es y la situación internacional, tenemos la ciudad para nosotros solos. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna ¿Cuándo? Ojalá nunca, pero no va a volver a estar así Sevilla de vacía. Y gracias a Dios, pero vean qué chulada. mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Leave my hands feel on your body. We were dancing in the dark. Every move I make your fall. Y este de aquí es uno de los edificios más icónicos de toda la ciudad de Sevilla. Le llaman el Costurero de la Reina. Es el primer edificio neomudéjar de toda la ciudad. Le llaman el Costurero de la Reina porque se dice que María de las Mercedes de Orleans, la mujer de Alfonso XII, venía aquí. Lo que pasa es que es imposible porque se terminó de construir unos años después de que ella muriese, pero ya os digo que es muy icónico de la ciudad. Está aquí al lado de uno de los brazos del río Guadalquivir. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. Wave my hands feel on your body. We were dancing in the dark. Every move I El calor es a Sevilla lo que las nubes al cielo, pero aquí los parques y jardines son mucho más habituales que en otras ciudades de España. Por supuesto, con influencia de su historia y también con monumentos, algunos como el enorme Parque de María Luisa son verdaderos pulmones verdes de la ciudad. take it. Touch that you're falling in love. And move and make it. Este de aquí es el Museo de Artes y Costumbres. Populares. ¿Qué costumbres, por ejemplo? Pues por ejemplo de trajes de flamenca, que antes por ejemplo se empezaba la falda mucho más arriba, eran menos entallados, sombreros antiguos, Abanicos. ahora hay abanicos. Ahora está cerrado por la situación internacional, pero cuando vengáis, es un sitio que vale mucho la pena. Show me what you can do. Make a move. Este es el Parque María Luisa y una de las cosas que más me gustan de este parque, que además es precioso, que tiene un montón de rinconcitos como este, que son pequeñitos y muy privados, en los que puedes venir pues a cogerte un libro o lo que sea y te sientas por aquí. Ya no a las 4 de la tarde, pero La ciudad de Sevilla tiene muchos días de calor al año y por eso hay dos cosas. La primera, plazas con un montón de árboles, estos son naranjos para dar sombra, y la segunda, calles muy estrechitas donde la sombra... ¿What? Bueno, la otra cosa que hay que da sombra son callecitas muy estrechas donde siempre hay sombra, pero... Yo creo que esto es Sevilla diciéndome, cállate ya. Esta ha sido la culpable de este error de aquí. Así tal cual. ¿Cuáles eran las posibilidades? Seguimos de paseo por Sevilla y hemos llegado a la calle Judería, que es el principio de la judería. todos estos dos barrios que son el barrio de Santa Cruz y el barrio de Santo Bartolomé, de San Bartolomé, Se le conoce como la la judería. judería. Sí, son unas calles muy estrechitas en las que realmente no entra mucho el sol, están muy fresquitas, son muy bonitas y tienen muchos patios andaluces. Y sobre todo mucha personalidad. Es una de las zonas más reconocibles de la ciudad de Sevilla. Además aquí está la calle del Agua, que es una calle preciosa. Me acuerdo de la otra vez. Vamos de paseo.
¿Cómo pasamos de todo lo bohemio a esto? Alguien explíqueme qué es esta arquitectura y por qué está tan coqueta. Hay un lugar en Sevilla que no hace mucho tiempo que se terminó de construir, ¿no? No, era como unos 10 años. Pues Creo que ya lo van a explicar. desde entonces es una visita obligada en el centro de Sevilla. Son estas setas que se llaman Metropol Parasol. oficialmente Metropol Parasol. Cuesta 5 euros entrar, pero los sevillanos como él no pagan nada. Y desde aquí arriba se pueden ver todas las iglesias, la catedral, la vista es preciosa. Sevilla es una ciudad originalmente romana y entonces pasa una cosa. Cada vez que se intenta construir algo, por ejemplo las setas que acabamos de visitar, cuando se pica el suelo se encuentran restos de ciudad romana. En este momento en el que hay muchos menos turistas en Sevilla, se puede entrar a sitios que normalmente están llenísimos. Este es uno de ellos, el Patio de San Eloy, un restaurante donde la gente suele venir a tomar tapas. Y es verdad que es un poco difícil encontrar cosas veganas aquí, pero nosotros hemos parado a tomarnos un gazpachito. A vuestra salud. Sevilla experimentó un cambio muy grande en el año 1992, por cierto, la primera vez que yo vine aquí con 5 años, porque se celebró la Exposición Universal De 9 del 92, la Expo del 92. Que yo recordaré siempre al muñequito, que la mascota que se llama Curro, que es un pájaro con un arcoíris en la cabeza. Yo tuve un pez que se llamaba Curro. Durante mucho tiempo las instalaciones, una vez acabada la Expo, quedaron abandonadas. Sí, había muchos pabellones muy bonitos, como por ejemplo este, que es el pabellón de Marruecos. Que ahora os lo enseñamos bien. Incluso hay un cohete ahí a lo lejos que ahora os vamos a enseñar. En fin, hay muchas cosas que además a mí me traen muchos recuerdos. Vamos a dar un paseíto por aquí. Esta zona no es tan turística, pero es un trocito de la historia de Sevilla. Tiene un feeling además como muy raro, ¿no? Como Sí, como que algo muy grande pasó aquí. futurista, quizás. No sé. Sí. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your cup. Mucha diversidad. Válgase la redundancia. Pues diversidad cultural, diversidad de arquitectura. Y no vimos la gastronomía, pero sé que también hay. Y obviamente pues la influencia también musulmana se ve plasmada aquí. Lovers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. En la misma isla donde se organizó la Exposición Universal de 1992 se encuentra el Monasterio de la Cartuja, que le da nombre a la isla. Precisamente la biblioteca de este monasterio fue donde Colón se preparó para asegurarse el apoyo de los reyes católicos a sus expediciones. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. I'm looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you.
Here's your time. La Semana Santa Católica es una de las fiestas más grandes de Sevilla y las procesiones de imágenes desde algunas iglesias son un gran reclamo turístico de la ciudad. Una de las más aclamadas sale desde aquí, la Basílica de la Macarena, junto a los restos de la antigua muralla de Sevilla. We my lips feel on your body. We were moving in the dark. Every breath we take, you're falling. Sevilla fue... Un color especial. Me he cargado la mascarilla. Desde la época romana, Sevilla estuvo protegida por esta muralla que veis aquí detrás de nosotros. Lo que pasa es que esta muralla fue cambiando porque por esta ciudad pasaron de todas las culturas que se puedan imaginar. Hay un trocito aquí en la Macarena, que es el más grande, y también tienes un trocito cerca de la casa. Sí. Sí. Vamos, que era una ciudad amurallada, pero ya hoy en día la ciudad ha crecido mucho más allá de las murallas. Y llega a tener hasta como 80 puertas. 18, no 80. Oh, Sevilla, Sevilla, Sevilla. 18. To move, way my hands feel on your Como body. os contaba hace un rato, en todas las ciudades de origen romano es muy común ir caminando, igual que ocurre en Roma, y encontrarse, en este caso, unas columnas de la época del griego. Ahí están los pilares de Hércules, las columnas. Una cosa muy curiosa es ver cómo seguramente 5 metros para abajo ese es el nivel original de la ciudad en la época romana, y después se ha ido construyendo todas las civilizaciones, se han ido poniendo su capa y hoy estamos pues bastante por encima. Última parada de este viaje por Sevilla, el archifamoso barrio de Triana al otro lado del Guadalquivir y conectado a través del puente de Triana tan querido por los sevillanos. Y aquí en pleno barrio de Triana quedan unos restos de una de las épocas más oscuras de la historia de España, que es la época de la Inquisición. Este de aquí es el Callejón de la Inquisición, que se llama así porque muy cerquita de aquí estaba el Tribunal de la Inquisición. Los reos que eran conducidos por este callejón iban o a ser juzgados o a ser condenados en la hoguera. Ostras. Bueno, os decía al principio que para mí esta es la ciudad más bonita de España y opiniones siempre hay para todos los gustos, pero es difícil discutir la magia de Sevilla. Sí, es verdad, aquí hace bastante calor, pero decidme en qué lugar del mundo, da igual a dónde mires, que siempre te sorprenderás de tanta belleza. Yo la verdad conozco muy pocos sitios así y cada vez que vengo a Sevilla me enamoro un poquito más. Y hasta aquí, recordad darle al botoncito de suscribir si no lo... Hombre, gran video y... Oh, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Aquí estamos. La verdad quedé bastante impactado porque yo pensé que literal era como había museos o había algunas zonas como muy separadas donde se notaba la diversidad, ¿no? Pero literal, como dijo este cuate en el video, Enrique Alex, no sé si sea Enrique Alex o sea Enrique y Alex, pero bueno, uno de ellos dijo que donde quiera que voltees te sorprendes, y estoy completamente de acuerdo. Que un saludito, muchas gracias por sus comentarios, por suscribirse y por dejarme la retroalimentación que pues me ayuda para saber qué videos traigo al canal y en qué puedo mejorar. Muchas gracias, que siga todo coqueto, todo guapo. ¡Au!